seguimos sin poder grabar en la nube. Les debo todas las clases previas al parcial. Esas clases las tengo yo en mi computadora. Eso pudieron ver, aunque sea las diapositivas. Yo les subí las diapositivas. Eso sí, se pudo ver. De esto voy a seguir subiendo el PDF de esto que estoy escribiendo nomás en la tablet, porque después vamos a poder subir las clases a un lugar en YouTube, pero todavía no tenemos asignado eso. Che, para los que llegaron tarde, ya que estábamos hablando de topología y ya que Jimena nos sugiere hacer un repasito, que está bueno, y ahora que empezamos a grabar, bueno, estuvimos repasando un poquito qué era la topología, y para la topología dos cosas son la misma, si hay una función biyectiva y bicontinua que las vincula. Eso tenía un nombre que se llamaba un homeomorfismo. Hoy nos vamos a meter a hablar de continuidad, todavía no nos metimos a hablar formalmente de continuidad en un contexto más amplio. El contexto que nos va a interesar en este curso es para funciones de varias variables, pero lo vamos a hacer en un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, empezamos hablando para un geómetra, un triángulo y una circunferencia, que es lo que aparece ahí, no es lo mismo, porque para un geómetra lo que importa son las fórmulas. Nunca un triángulo y una circunferencia podrían ser lo mismo. Sin embargo, para un topólogo sí, porque lo que puedo hacer con el triángulo es primero redondear las puntas, y después de redondear las puntas imagínense que ese material fuera flexible, lo llevo a una circunferencia. Lo único que está prohibido es lo que viola la continuidad. ¿Y qué viola la continuidad? Romper. Lo que viola la continuidad es romper. Lo que viola la continuidad de una función es romper, efectivamente. Y si yo pido que la función inversa también sea continua, la otra operación que queda prohibida es pegar, porque donde la función original pegue, la función inversa va a romper. Quiere decir que si pido que la función original sea continua y la inversa también sea continua, hay dos operaciones que están prohibidas. ¿Y cuáles son las dos operaciones que están prohibidas? Es pasar tijera, romper, o pegar. Esas son las dos operaciones prohibidas. Recordábamos el otro ejemplo, más catastrófico todavía, que era agarrar una dona, lo que llamábamos en matemática un toro, y transformarlo en una taza, y entonces recordamos eso. Todas cosas que ya habíamos visto. Y después nos metimos en un ejemplo concreto, pongámosle a esto un ejemplo concreto, de una función que es biyectiva, continua, pero su inversa no lo es. Esta función f agarra el intervalo 0,2pi, incluye al 0, pero no lo incluye al 2pi, y lo transforma en la circunferencia que le pusimos de nombre S1. ¿Qué hace esta transformación f? Agarra un valor t, cualquiera, que es un real, que están entre 0 y 2pi, y le hace corresponder un punto de la circunferencia. ¿Con qué coordenadas? Al t lo ubica como el ángulo, y por lo tanto las coordenadas son coseno de t, seno de t. Esa es la f de t. Y nos pusimos a ver propiedades de esta f. Esta f es continua, porque el proceso que hace es agarrar el alambre estirado, doblarlo y después pegarlo. ¿Pegarlo dónde? ¿Qué identifica? Al 0 con el 2pi. Entonces, la función es continua, no tiene ningún problema. Si yo salgo de t y t' muy cercanos, f de t y f de t' quedan muy cercanos también en la circunferencia. La continuidad va a tener que ver con esto, con cometer pequeños errores, y que la función se porte bien, que sea estable respecto a los pequeños errores. Es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque si salgo de dos puntos distintos, llego a dos puntos distintos. Es sobreyectiva porque recorre a toda la circunferencia. Teniendo la inyectividad y teniendo la sobreyectividad, tengo la biyectividad, y por lo tanto, al ser biyectiva, es la propiedad que estamos necesitando para que tenga inversa, para que este proceso, esta maquinita, sea reversible. Y a esa maquinita inversa le llamábamos f a la menos 1. Como la f va del intervalo 0,2pi a S1, la f a la menos 1 intercambia roles de dominio y codominio, y va de S1 en el intervalo 0,2pi. Y entonces recuadramos la propiedad final que tiene esta f, que ¿qué es la propiedad final? Que es una función biyectiva y continua. Y nos preguntamos a ver si la f a la menos 1 era continua. Y llegamos a la conclusión que la f a la menos 1 no es continua. ¿Y cómo llegamos a la conclusión que la f a la menos 1 no es continua? ¿Dónde no es continua? En el punto donde la f pegó. ¿Dónde es el punto donde la f pegó? Ese punto rojo que está marcado en la circunferencia, el punto rojo, el punto P. Ahí es donde el alambre estirado se dobló y se pegó ahí. ¿Y cuál es una manera rápida de justificar que esta función
f a la menos 1 no es continua, acercarme por dos lados distintos, encontrar dos sucesiones que tiendan a P y que sus imágenes tiendan a valores distintos. Estos son los viejos teoremas de pasaje, los teoremas que ustedes llamaban teorema de pasaje, que vinculan justamente continuidad con límite de sucesión, que después nos vamos a meter a ver si podemos dar una idea de la prueba. Pero la f a la menos 1 no es continua por eso. Le llamamos x sub n a esta sucesión amarillita, la que se acerca por arriba. Le llamamos y sub n a la sucesión celeste, esa que se acerca por abajo. ¿Qué propiedad tienen? ¿Qué propiedad comparten ambas sucesiones? Que x sub n tiende a P y que y sub n también tiende a P. Ambas tienden al punto P. Pero ¿qué pasa con f a la menos 1 de x sub n? F a la menos 1 de x sub n son los puntitos estos amarillos que se acercan a 0. Y f a la menos 1 de y sub n son los puntitos azules, pero que se acercan ¿a dónde? A 2pi, porque se están acercando por abajo. Por lo tanto, encontramos dos maneras de acercarnos a P, tal que sus imágenes tienden a valores distintos. Eso es suficiente para poder decir que la f a la menos 1 no es continua en P. Alcanza con que una función no sea continua en un punto, para que ya digamos que la función no es continua. En todos los demás puntos la función es continua. En el único punto donde es discontinua esta función es en el punto P, pero no es continua, ya está, alcanza con encontrar uno. Y entonces terminamos diciendo esto, por suerte, para un geómetra las cosas tienen que tener la misma forma, para un topólogo no puede ser que un alambre estirado y un alambre con forma circular sea lo mismo, porque para pasar de un lado a otro, en algún lado, si tengo que pasar del alambre circular al alambre estirado, en algún lado tengo que romper. Si tengo que pasar del alambre estirado al alambre que tiene forma circular, en algún lugar tengo que pegar o tengo que soldar. Por lo tanto, o la f a la menos 1 va a ser discontinua. Por lo tanto, para el topólogo, nunca voy a poder encontrar un homeomorfismo que me vincula, una función biyectiva y continua que me vincula esas dos cosas. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, ahora sí, vamos a meternos tranquilamente, de nada, Daniel, vamos a meternos tranquilamente a una introducción al concepto de continuidad. Ahora sí, así como nos metimos en el concepto de límite, por ahora estuvimos hablando muy informalmente del concepto de continuidad. Segundo concepto de los más importantes del curso, ¿no? El concepto de límite fue el primer concepto importante y ahora nos vamos a meter en el segundo de 4 conceptos trascendentes que tiene este curso, que es dentro del análisis matemático, que es el límite, que es la continuidad, que es la derivabilidad, que capaz que acá le ponemos otro nombre, porque con varias variables voy a tener varias direcciones por donde derivar, ya se me abre un panorama de diferentes derivadas, entonces seguramente vamos a tener que ponerle a ese concepto que en cálculo 1 se llamaba derivabilidad, le tendremos que llamar de otra manera y se va a llamar diferenciabilidad, y el concepto de integración. Son esos 4 conceptos: límite, continuidad, derivabilidad o diferenciabilidad e integración. Esos son los 4 conceptos fundamentales que vamos a tratar de ver si en este curso lo podemos generalizar. El concepto de límite ya lo generalizamos. El concepto de continuidad involucra ahora una función. El concepto de límite, repaso muy rápidamente el concepto de límite. ¿Qué necesitábamos? Repaso de límite. En el contexto más general, ¿no? Repaso del concepto de límite. Repaso de límite. Bueno, para hablar de límite, lo que necesitábamos, ¿qué era? Era un universo que era un espacio cualquiera, M, al cual le definíamos ¿qué cosa? ¿Qué le agregábamos a esta M? Una noción de ¿qué? Una noción de lejanía o de cercanía, lo que llamamos una distancia. Y a ese M, que no me importa el carácter de los objetos pueden ser de cualquier tipo, le llamábamos espacio métrico. ¿Por qué? Porque entre los objetos puedo medir si están cerca o están lejos. ¿Qué quería decir que un conjunto de puntos, que a este le llamaba x1, a este le llamaba x2, a este le llamaba x3, se me acercaba a un puntito o tenía límite un puntito A del espacio, un lugar del universo? Bueno, lo que quería decir era que estaba tan cerca de que me acercaba arbitrariamente a ese lugar del universo, es eso. Y hay que traducir eso en alguna frase un poquito más formal. Y bueno, a lo que habíamos llegado era un poco esto. Bueno, ¿qué me mide un grado de cercanía del punto A? Y lo que habíamos llamado una bolita, una bolita de centro A y radio un cierto valor epsilon, como lo quisiéramos llamar. ¿Y qué tenía que pasar con este conjunto de puntos para que pudiéramos decir que el límite es A?
podía tener al principio un montón de momentos de juego. El XU4 estaba acá, el XU5 estaba acá, y el XU6 podía haber salido, y el XU7 se iba muy lejos. ¿Pero qué tenía que existir? Tenía que existir un momento, XUN sub 0, el N sub 0 ese que aparece ahí, a partir del cual los elementos estos entran en esa bola y no salen nunca más. Este era el concepto de límite. Así que en el concepto, para introducir el concepto, o sea que ¿qué quería decir que, vamos a escribirlo, qué quería decir que XUN tiende a A, o dicho de otra manera que el límite de XUN era A, XUN era un objeto llamado sucesión? ¿Qué significaba esto? Quería decir que, ahí está, que dada, si quieren, dada ese grado de cercanía, la bolita de centro A y radio epsilon, dado eso, ¿qué tenía que existir? Tenía que existir un momento, n sub 0, que dependía de quién, dependía del grado de cercanía que yo quisiera, dependía de ese epsilon. Acá, como era un caso discreto, este n sub 0, el tiempo está medido en función de los naturales, entonces era un tiempo natural, existía un n sub 0, tal que a partir de él, para todo n que venga a partir de ese n sub 0, ¿qué tenía que pasar con los XUN? ¿A dónde deberían de pertenecer? A la bola de centro, a la bolita de centro A y radio epsilon. Esta era la definición de límite a la que habíamos llegado. Recontra profunda, la estuvimos laburando, la estuvimos viendo, probamos un montón de cosas, bajamos al espacio métrico de los reales con la distancia usual y probamos propiedades interesantes del límite de sucesiones. Las sucesiones monótonas y acotadas son convergentes. Bueno, todo lo que estuvimos estudiando acerca de eso. Ahora, la continuidad, que es el concepto en el cual nos estamos metiendo acá, es una propiedad ya no de una sucesión. La continuidad es una propiedad de buen comportamiento, vamos a escribirlo, es una propiedad de buen comportamiento, pero ¿de qué objeto matemático? Funciones. De una función. De buen comportamiento de ya no de una sucesión, de una función. O sea, el ser humano buscó un concepto que finalmente se iba a llamar continuidad, que fuera una propiedad de buen comportamiento de una función. Y ya la primera diferencia, para hablar de límite, ¿qué necesitaba? Un conjunto solo, un espacio métrico solo. Pero si el concepto de continuidad va a hablar de una propiedad de buen comportamiento de una función, ahora ya no me alcanza con un espacio solo. Necesito un espacio que juegue el rol de ¿qué? De dominio. Y otro espacio que juegue el rol de ¿qué? De codominio. Entonces ahora, este concepto va a necesitar de un espacio de salida, le llamo M, ya no escribo MD, M ya tiene estructura de espacio métrico, o sea, M tiene una noción de distancia definida ahí adentro. Y necesito un espacio que juegue el rol de codominio, que le voy a llamar P. Ambos espacios son espacios métricos. El espacio de partida pueden ser boniatos y el espacio de llegada pueden ser zanahorias. Insisto, no me importa la calidad de los objetos. No está en juego acá qué tipo de objetos tengo, para nada. Y tengo una maquinita que se llama F, que lo que hace es agarrar un puntito de acá, A, y lo transforma en un puntito de acá que se llama f de A. Listo, eso es una función que vincula, en este caso, dos espacios métricos. ¿Y qué es este concepto de continuidad que estamos buscando? Un concepto de buen comportamiento de una función. Otra manera de identificar esto, otra forma de representación de una función, de representación, sería esto. Hay una máquina, que a mí me gusta esto, que se llama F, que es como si fuera una caja negra, y lo que hace esto, ¿qué es? Por acá entra un valor que se llama A, entra esa máquina, la máquina hace un determinado proceso, ¿y qué sale de acá? Algo que se llama como f de A.
¿A dónde pertenece este A? Al universo que se llama dominio. En este caso, ¿quién es el dominio? ¿Qué nombre le pusimos? M. ¿Y a dónde pertenece el F de A? Al universo que le llamamos codominio. ¿Qué nombre le pusimos en este caso? P. Che, lo que está representado arriba y lo que está representado abajo son dos maneras de representar la misma cosa. Pero creo que la representación de abajo es bien interesante. La representación de arriba es mucho más conocida por ustedes. Es la que es como uno presenta en general una función. Pone un circulito, yo puse un cuadradito que representa el dominio, otro cuadradito que representa el codominio y una flecha que es el nombre de la función. Una función es una máquina, una función es un proceso, que para que se llame función tiene que tener una única condición. ¿Cuál? Que si entro con un valor, el resultado tiene que ser un solo valor. A cada entrada tiene que haber ¿cuántas salidas? Una sola. Para cada entrada, una única salida. ¿Y para que sea función no tenés también que usar todos los elementos de M? No, bueno, si vos pones como dominio cosas que no las vas a usar, es como el santo botón, entonces la sacás directamente, no lo ponés. Ya está de pique entredicho que si yo tengo una función que sale de un universo M, a cada elemento de M le aplico la función. No, si algún elemento de M no lo voy a usar, achico el codominio, lo tiro para afuera ese elemento. Entonces, ¿me entendés, Jimena? Ya no lo meto en la definición eso. Está como sobreentendido que si una función tiene un determinado dominio, a cada elemento de ese dominio le podés aplicar la función. Pero para que una máquina sea función es eso. A cada entrada tiene que haber ¿cuántas salidas? Una sola. Bueno, ¿en qué se interesó el ser humano? ¿Qué estaba buscando con esto de continuidad? Estaba buscando que la máquina esta se portara bien. Miren lo que voy a decir. Estaba buscando un concepto matemático que le ofreciera certeza de que la máquina se porta bien respecto a pequeños errores. Eso es continuidad. Estaba buscando algo que le permitiera decir de que si yo no entré exactamente con A y entré con algo parecido a A, en una bandita ahí, le erré por poco, el resultado no pueda salir muy lejos. No es exactamente esto continuidad, pero esto es lo que estaba buscando el ser humano cuando buscaba el concepto de continuidad. Como el ser humano sabe que comete errores, necesita conceptos que le permitan decir cuándo una función se porta bien respecto a esos errores. Nosotros, como seres humanos, sabemos que vamos a estar cometiendo errores continuamente. ¿Por qué? O porque vemos mal, o porque escuchamos mal, o por lo que sea. Pero estamos cometiendo errores, no somos exactos. Y si no somos exactos, necesitamos fenómenos que sean estables respecto a pequeños errores. ¿Qué concepto matemático vino a llenar ese agujero que estaba buscando el ser humano para describir aquellas máquinas, entre paréntesis, funciones, que se portaran bien respecto a errores, a pequeños errores? La continuidad. ¿Qué concepto matemático encontró el ser humano para describir aquellas máquinas que uno puede estar tranquilo que si le erro por poco, la salida va a estar cercana también? La continuidad. Ese fue el nombre que le puso el ser humano. Y la continuidad va a tener que ver con esto. Y entonces ahora, como con el concepto de límite estuvimos laburando un rato hasta llegar a una definición que nos dejó tranquilo, dijimos esta definición es buena, con el concepto de continuidad tratemos también de llegar a una definición que, bueno, que acá hay un error, acá hay errores de entrada y hay errores de salida. Acá hay un error de entrada que para ser coherente con lo que ustedes vienen acostumbrados le puedo llamar delta. Y acá hay un error de salida que para ser coherente con como vienen acostumbrados ustedes a trabajar, lo puedo llamar epsilon. Pero hay dos errores. Está el error que cometo a la entrada de la máquina y está el error cómo se transmite ese error a la salida de la máquina. Y le pongo un nombre, delta y epsilon. O sea, el delta sería como el error humano y el epsilon es el error que te devuelve la máquina. Exactamente. Delta es el error que cometo yo
que no entré exactamente con A, entré con algo parecido a A, y epsilon es el error que cometió el proceso. ¿El proceso quién es? La máquina. ¿Qué nombre tiene? F. ¿Qué objeto matemático es? Una función. Che, represento esto mismo, delta y epsilon, en el dibujito de arriba. ¿Cómo debería de representarlo en el dibujito de arriba? ¿Qué tengo que dibujar ahora? ¿Dos qué? Una bola. Eso. Porque ¿qué es estar a menos de delta de A? Que la flechita de entrada de la máquina esté a menos de delta de A. Es una bolita de centro A. ¿Y radio cuánto? Y radio delta. ¿Y qué es estar a menos de epsilon de f de A? Es una bolita de centro f de A. ¿Y radio cuánto? Epsilon. ¿Vieron cómo en cualquiera de las dos representaciones aparecen las mismas cosas? Pero claro, la representación de arriba aparecen los objetos estos que estuvimos definiendo dentro de la topología. Por eso la topología va a servir para definir la continuidad. ¿En qué universos, en qué conjuntos puedo definir bolitas? Esta es la bolita de centro f de A y radio epsilon. Esta es la bolita de centro A y radio delta. ¿Cuándo puedo definir bolitas? Cuando ese universo tiene una noción de ¿qué? Distancia. De distancia. Entonces, ¿qué tipo de estructura tengo que tener? Un espacio métrico. Miren que la continuidad se puede definir en espacios todavía más abstractos, pero en un espacio métrico. Por lo menos tener una distancia ahí que me mida lejanía o cercanía entre puntos. Bueno, entonces ahora yo tengo dos opciones. Tenemos dos opciones, vamos a ponerlo así. Tenemos dos opciones para escribir una definición de continuidad, ¿no? Tenemos dos opciones, 2 puntos. Primera opción. Dado el error de entrada, delta positivo, voy a poner así, además acá, dado delta positivo es lo mismo que decir, dada la bola de centro A y radio delta, existe el error de salida, un epsilon positivo, existe un epsilon positivo, existe qué cosa, la bolita de centro f de A y radio epsilon. Todo eso se traduce en bolitas, puedo decirlo de una manera o de la otra. Tal que, ¿qué es la definición de continuidad? Tal que si entro, si la flecha No sé si entra, tomás. tal que si me agarro un X que entre por acá, un X que entre por ahí, que entre en esa bandita a menos de delta del punto A, ¿eso qué quiere decir? Tal que si X pertenece a la bola de centro A y radio delta, ¿qué tiene que pasar con f de X? La imagen a dónde tiene que salir. A la bola de FDA y radio epsilon. ¿Por qué digo que tengo dos opciones? Porque ¿qué me di acá? Parece que en esta primera opción, ¿qué elegí como en esta primera opción? Me doy el error de entrada, dado el error de entrada, existe un error de salida. Eso es lo que dice. Dado un error de entrada, existe un error de salida. Y vale al revés. La segunda opción es elegir al revés. Dado un error de salida, dado epsilon positivo, entre paréntesis, dada quién, la bolita de centro f de A y radio epsilon, ¿qué tiene que existir? Un delta positivo, que es un error de entrada, la bolita de centro A y radio delta, tal que ¿qué? Que Tal si f que, de x pertenece a la bola. no, Perdón. tal que X. si X, eso es lo mismo, ¿no? Tal que si X pertenece a la bola de centro A y radio delta, ¿qué tiene que pasar con f de X? F de X pertenece a la bola de centro f de A y radio epsilon. Bueno, ahí están planteadas las dos opciones. En términos de errores, ¿qué está diciendo estas dos opciones? Son las dos opciones que tengo. En términos de error, ¿qué está diciendo? Vuelvo a dibujar la maquinita acá y dejo las dos opciones ahí. En términos de errores, ¿qué estoy diciendo? Si la máquina se llama F y entré con A y salí con f de A, en términos de errores, la opción 1 que está diciendo,
La opción 1 está diciendo, dado un error de entrada, si cometí un determinado error de entrada, existe un error de salida, tal que si una flecha, en lugar de entrar en A, entra cerca de A, la dibujo en rojo, la que entra cerca, ese sería X, el rojo, este sería X, la salida, ¿dónde sale? Sale por acá, f de X, sale por ahí. La opción 1 te dice, dado este, la opción 1 es, dado este, existe este. Dado el anchito de banda S, el error de la entrada S, existe el error de salida. La opción 2 que dice, lo al revés. Dado el error de salida, existe un error de entrada. ¿Con qué opción nos vamos a quedar? Y tenemos que elegir una. Y tenemos que elegir una que sea la más conveniente. Y ahora quiero preguntarle a ustedes, a ver qué opinan. A mí me resulta más conveniente la primera porque no vamos a saber si F es sobreyectiva, entonces no sé si siempre va a escribir un A que sea correspondiente a un F de A, ¿no? Ahora que lo veo así, dice Daniel, es más intuitiva la primera. Y vos, Jimena, también metiéndote en una cuestión que me parece que no juega. Porque que no sea sobreyectividad es que vos recorres, en términos de lo que está escrito acá, que todo elemento del espacio de llegada tenga una preimagen. Eso es sobreyectividad. Que todo elemento de P, que es tu codominio, venga de alguien. Me parece que eso no juega, porque vos le vas a estar dando bolilla a los elementos de P que son F de alguien, que son F de alguien. Si hay algún elemento de P que no es F de nadie, no parece que juegue en la definición. Pero tanto vos como Daniel parece que se están eligiendo, se están tirando por la primera. Profe, Da un error de entrada, existe un error de salida. Sí, Nahuel. en realidad no, no usamos más la segunda que la primera, porque yo qué sé, yo me acuerdo antes, cuando hacíamos el concepto de la derivada, por ejemplo, era el límite de f de x menos f de a sobre x menos a. Eh, Si yo no conozco, o sea, en realidad si yo tengo el error de salida, puedo llegar a calcular el error de entrada, pero para mí por lo menos me parece que usamos más el segundo, la segunda definición, pues trabajamos más con la función en sí, no sé, por lo menos eso me da la intuición a mí. Nahuel se tira por la segunda. No entiendo muy bien la justificación de por qué te tirás por la segunda. Te metiste con el concepto de derivada ahí. Ahí no te seguí demasiado el cómo juega eso, en por qué te elegirías la segunda como opción. Mm, sí, tampoco sé, o sea, no sé, yo más que nada porque me acordé cuando se calcula, yo qué sé, cuando trabajamos, yo qué sé, más cuando, cuando empezamos a definir todo esto, siempre era la se trabajaba con la F de algo, no se Sí, trabajaba típicamente en realidad no, tiene razón usted, es la primera, porque sí, primero arrancás con el ¿Puedo X de tirar un algo y después bolazo? vas el F de algo. sí. A ver, Jimena. Capaz que es porque el delta es el error humano y es lo que yo puedo partir que tengo y después, Y bueno, a entonces, partir de ahí calculo entonces intuitivamente parecería que el dato que uno tiene es el error humano, digamos. Pues yo quiero que la máquina se porte bien, ¿eh? El error humano parecería ser una información, pero... a ver, voy a agarrar una función discontinua bien simplota. ¿Cuál es una función discontinua bien simple? La voy a dibujar por acá. Bueno, estoy en rojo. Por ejemplo, una función, no sé qué la hasta función A sin. los pares 1 y impares -1. pero voy a hacer algo más simple todavía, un escaloncito así. Una función que esté definida en R y que valga 0 por acá y a partir de determinado momento valga 1. ¿Y dónde pega el salto? En un cierto valor, este número que a mí me gusta mucho, que es el 14. En 14 pegó un salto. Así que valió 0 hasta 14 y a partir de 14 vale 1. Ustedes saben desde el liceo de que esta función, ¿cómo es? Es continua en todos lados, salvo Continua. donde, 14. salvo en 14, donde la función
no es continua. Bueno, ¿qué maneras de justificar tienen de que no es continua esta función en 14? Nos Agarrás agarramos un entorno alrededor de 14 y vemos que f de epsilon menos 14 nos da 0 y f de epsilon más de 14 más epsilon nos da 1. Parecería que si yo me acerco a 14 por valores de por acá, de nuevo estoy hablando de sucesiones, ¿no? El límite por derecha, me dicen por ahí. Si me acerco a la izquierda, la cosa es 0. Si me acerco por este otro lado, el resultado es 1. Entonces tengo dos formas de acercamiento que me dan dos resultados distintos. Eso es suficiente para poder decir de que la función no es continua en ese puntito 14. Pero ahora mirado a través de una máquina, imagínense que además f de 14 es este punto. O sea que esto acá es abierto acá. Y 1 es f de 14, porque al 14 le tengo que decir quién es. F de 14 es 1. Así que se imaginaron cómo es la función. Esta función es hasta 14, sin incluir al 14, la función vale 0. Y a partir de 14, incluido el 14, vale 1 la función. Ustedes acaban de justificarme que esta función no es continua en 14. ¿Sí? Si yo eligiera la opción 1, vamos a ver la opción 1, esta que tengo acá. La opción 1 dice, dado un delta, existe un epsilon, tal que para todo x que pertenece a la bola de centro A y radio delta, f de x pertenece a la bola de centro f de A y radio epsilon. El famoso A, en este caso, en nuestro ejemplo, sería el 14. Ese 14 que tengo representado ahí. Bueno, a ver qué les parece. Acá tengo la maquinita. Esta se llama f, esta es la maquinita. Y acá entré con el valor 14. Y acá salí con qué valor? Con el valor 1, porque f de 14 es 1. Si yo eligiera la primera definición como definición de continuidad, ¿qué me dice? Dado un delta me elijo un delta cualquiera, un error acá. Dado un delta, dado un error, me doy un delta cualquiera. Tiene que existir, para probar la continuidad en 14, tiene que existir un error a la salida, tal que toda flecha roja que entre por esta bandita, en la entrada, salga por la banda de la derecha. Pregunto, ¿existe un error a la salida? ¿Puedo elegirme una bandita a la salida para asegurarme de que toda flecha salga por ahí? Acá tengo el 1. ¿De lo más de ancho 1? De ancho 1. O sea que tenga adentro a quién. Lo importante es que tenga adentro a quién. Al 0. Al 0. O sea que me tomo algo acá, un anchito de banda, el famoso epsilon, este que tengo acá. Me lo tomo lo suficientemente grande para que no importa con lo que yo entre acá. Yo entro con este valor, entro con este valor o entro con este valor. Entro con valores por izquierda. Si entro por valores por izquierda, ¿por dónde voy a salir? Por acá. ¿Con qué valor? Con 0. Y si entro por valores por derecha, ¿con qué valor voy a salir? Con 1. Pero siempre voy a estar adentro de la banda de radio epsilon, ¿no? ¿Qué les estoy diciendo? Que si yo eligiera la opción 1, ¿qué pasaría con esta función en el valor 14? ¿Cómo sería? Continuo. A ver la frase que voy a escribir, porque esto es bien importante, ¿no? Si tomáramos, a ver cómo lo escribo, tomáramos como definición de continuidad. Tomáramos como definición de continuidad. La opción 1, miren, voy a decir algo bien fuerte, ¿no? La opción 1, la que manejamos como opción 1, miren lo que voy a poner entre comillas. No habrían funciones discontinuas. A ver. Si tomáramos como definición de continuidad que dado un error de entrada, lo que tengo que encontrar es un error de salida, el error de salida me lo tomo lo suficientemente grande
para que no haya funciones discontinuas, por lo menos funciones discontinuas acotadas. Una que se va a infinito, capaz que estaría dentro, pero casi que no habrían funciones discontinuas. Toda función sería continua. En particular, la función clásica esta, que tengo representada acá, es una función continua con la opción 1. ¿En dónde? En todos los reales y en 14 también, que es donde rompí. ¿Qué me está diciendo esto, de alguna manera? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que entre estas dos opciones que tengo acá, estoy buscando un concepto que me hable bien de cuando una máquina llamada función se porta bien respecto a pequeños errores. Y tengo dos opciones. O me doy el error de entrada y a partir de él obtengo el error de salida, o me doy el error de salida y a partir de él obtengo el error de entrada. La opción 1 dice, me doy el error de entrada y quiero obtener el error de salida, pero si yo me dejo como grado de libertad elegir el error de salida que yo quiero, me lo elijo tan grande como yo quiera para que toda función sea continua. Ah, no. El grado, lo que me tengo que dar para que una máquina se porte bien es el error que va a cometer la máquina. Por lo tanto, lo que me voy a dar es el famoso epsilon que escribí acá, que es el error en la salida de la máquina. Y para ese error, si la máquina es continua, tiene que haber un error de entrada. Tiene que existir un error de entrada. Tal que si dos puntos entran a menos de ese error, si entro a menos de ese error de entrada, que estoy seguro que esa máquina va a cometer el error prefijado por mí. En términos de bolitas, ¿qué dice la opción 1? Dada la bolita de centro I radio delta, dada esta, encuentro esta. No. Si lo pongo en ese orden, toda función sería continua y no tendría mucha gracia como definición. Por lo tanto, ¿qué es lo que me tengo que dar? ¿Cuál es el dato en la definición de continuidad? El error en la salida. ¿Cuál de las dos bolitas está identificando el error en la salida? La bolita en el codominio. ¿Cuál es la bolita en el codominio? La bolita de centro de FDA y radio de epsilon. ¿Cuál es el error cometido? El epsilon. Esto, de alguna manera, con esta frase que escribimos acá, les tiene que ir tendiendo a decir, bueno, che, tenemos, me parece, un candidato a definición de continuidad. Y esto, de alguna manera, ustedes tienen que tratar de hacer memoria e ir a la primera vez que escucharon hablar de continuidad, que fue en el liceo. Y en el liceo seguramente les dijeron, dado el epsilon existe un delta. Y el epsilon estaba en un lugar y el delta estaba en el otro. Pero traten de hacer memoria y tratar de preguntarse si alguna vez se cuestionaron por qué lo que me doy es lo que me doy y lo que encuentro es lo que encuentro. ¿Por qué dado el epsilon existe un delta y por qué no dado el delta existe un epsilon? Lo que les intento contar ahora es que si me tomara la segunda opción de que dado el delta existe un epsilon, llegaríamos a una definición que no tendría mucha gracia. ¿Por qué no tendría mucha gracia? Porque no habrían funciones discontinuas. Toda función se porta bien. Y es mentira. Nosotros queremos crear una definición para distinguir funciones que se portan bien respecto a errores y funciones que se portan mal. No puede ser de que esta función que está dibujada, el escalón, sea una función continua. Esa definición no sirve para nada. Si tengo un escalón, está roto eso. En ese punto donde está roto, la función tiene que ser discontinua. Tengo que encontrar una definición que me diga de que eso es discontinuo ahí, no que es continuo. Entonces, a ver si vamos tendiendo a decir lo siguiente. M y P, lo digo en forma bien genérica, M y P, espacios métricos cualesquiera, espacios métricos,
¿Qué estoy diciendo acá? Por más que lo diga con palabras rimbombantes. Dos universos donde ambos tienen una noción de lejanía o de cercanía, una noción de distancia. Y f, una función que va de m en p. Y a, un puntito que pertenece al dominio, a pertenece a m. ¿Qué tipo de objeto es A? No me importa. La calidad de los objetos acá no juega. Definición. F es continua en A, que es una propiedad de buen comportamiento local. La continuidad, una función se puede portar bien en este punto y se puede portar mal en el punto al lado. La continuidad es una propiedad de buen comportamiento local de una función. Por eso que estoy hablando de un punto A en particular. F es continua en A, acá está la definición, ahí viene la definición, sí que, bueno, vamos a las dos opciones que teníamos. Y las dos opciones que teníamos eran estas. Y parece que intuitivamente nos llevaba a pensar de que la opción 1 no era la mejor, porque el error conocido era el error de chicatez que uno tiene. Parecía que la opción 1 era la mejor de todas. Pero observamos que si seguimos por la opción 1, funciones que deberían de ser discontinuas pasarían a ser continuas. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir de la definición de continuidad? En términos de bolita, si quieren. Bueno, si dada una bolita de centro f de A y radio epsilon, ¿quién está jugando el error acá? ¿Qué es ese epsilon que está determinado ahí? Es el error que comete la máquina. Para ese error que comete la máquina, ¿qué tiene que existir? Un error a la entrada. ¿Pero qué es darse un error a la entrada? Es darse una bolita de centro a la entrada y radio ese error, que ¿cómo le llamamos ese error? Delta. F es continua en A, si dada la bolita de centro f de A y radio epsilon, existe la bolita de centro A y radio delta, tal que ¿qué? Y acá viene la cuestión misma, tal que si cometo un error menor que delta a la entrada, ¿eso qué quiere decir? Que entro con un valor x que está a distancia de A menos de delta. ¿Eso qué quiere decir? Que entro con un valor x que pertenece a qué bolita? A la bolita de centro A y radio delta. Tal que si x pertenece a la bolita de centro A y radio delta, entonces, ¿qué tiene que pasar con la imagen? ¿Qué tiene que pasar con f de x? F de x tiene que pertenecer a la bolita del centro f de A y radio epsilon. ¿Por qué la función escalón, esta que vale hasta 14, vale 0? Hasta 14. Y a partir de 14 vale 1. ¿Por qué esta función ahora no es continua en 14? Porque si me tomo una bolita de centro f de 14, ibas a decir algo, Jimena, prendiste el micrófono y no lo dijiste. ¿Qué? No, eso, que si te tomas una bola muy chiquita no podés hacer lo mismo que la vez pasada. Alcanza con tomar una bolita de tamaño como esta bolita, la bolita De radio menor que 1. de centro 1 y radio epsilon me lo tomo con epsilon más chico que 1, como dice Jimena. ¿Para qué? ¿Para dejar afuera a quién? Que es lo importante. ¿Para dejar afuera a quién? Al 0. Esa bolita tiene la propiedad de que para cualquier error que yo cometa acá, no importa el tamaño que sea ese error, esta es la bolita de centro 14 y radio delta, para cualquier delta, por más chiquito que sea el tamaño, ese error cometido, hay algún punto acá, siempre hay algún punto, que lo voy a marcar con un punto rojo, siempre acá hay un rojito, que cuando le aplico la F, ¿a dónde va a parar este rojito? A 0. 0. Pero si va a parar al 0, ¿está fuera de quién?
De la bola de radio 1, el centro 1 y radio epsilon. Y esto prueba la discontinuidad de la función esta en el punto 14. Si hubiésemos elegido al revés, lo que me doy y lo que obtengo, este razonamiento no lo podíamos hacer. Y esta función hubiese sido ¿cómo? En el punto 14. Continua de la otra forma. Esto tiene que de alguna manera ser una cosa que aclare. Miren, casi que la intención de la clase de hoy es esto. La intención de la clase de hoy es aclarar el famoso mito, yo le llamo a esto como un mito, ¿no? El famoso mito de, dado epsilon, o si quieren lo escribo peor todavía, con más notación matemática, el famoso mito de, para todo epsilon existe un delta, o para todo delta existe un epsilon. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para un error de salida existe un error de entrada, o para un error de entrada existe un error de salida. ¿Cuál es? Es uno porque lo decretan en el pizarrón negativo. Es lo que tiene que ser para que la definición sea buena. Para que la definición sirva para algo. A ver si me entienden lo que les voy a decir. Si tomáramos como opción esto, que es la opción equivocada, dado un error de entrada, existe un error de salida, no existirían funciones discontinuas. Toda función se portaría bien. Y voy para arriba un poco en la clase de hoy, y había escrito, ya estoy con alguien que está hablando, pero había escrito una frase que decía esto: la continuidad es una propiedad de buen comportamiento de una función. No puede ser que yo defina como continuidad, si lo que estamos buscando es una propiedad de buen comportamiento de una función, que es una máquina, que es un proceso, no puede ser de que yo lo que defina como continuidad sea algo que englobe a todas las funciones, que no haya funciones malas. Si eligiéramos esto como opción, como definición de continuidad, si eligiéramos esto como definición de continuidad, que dado el error de entrada exista un error de salida, como tengo libertad de elegirme el error de salida como se me antoje, lo elijo tan grande como yo quiera. La máquina se porta horrible, comete errores gigantescos. Bueno, me tomo un error más grande que ese gigantesco, y esa máquina, según esta definición, sería continua. No serviría para nada esa definición. Entonces, tengo que elegirme esta. Entre esas dos opciones, tengo que elegir la de arriba. ¿Cuál es el error que yo me doy? Lo que quiero, el error que quiero que cometa la máquina. Bueno, ¿qué me está diciendo esto? Para el error, esta máquina se porta bien si tiene la siguiente propiedad. La máquina comete, si yo quiero que cometa un error más chico que un décimo, entonces tengo que entrar a menos de un error más chico que un centésimo. Si quiero que la máquina cometa un error más chico que un centésimo, tendré que entrar con un error más chico todavía. Pero ese es el comportamiento. Fijado un error de salida, ¿qué tiene que haber? Un error de entrada. Una máquina va a ser continua en un punto si tiene esa propiedad. Fijado un error de salida, tiene que existir un error de entrada. Y si se lo ponen a pensar y a meditar tranquilamente, van a ver de que es bien razonable. Y esa es la definición. Y entonces, el ejemplo del escalón es un ejemplo de una función que es discontinua. ¿Por qué? Porque existe una bolita, que es esta, con un epsilon más chico que 1, tal que para cualquier error de entrada que yo meta, siempre va a haber un punto rojo que su imagen se escapa de la bolita de arriba. Y eso es discontinuidad. Hay puntos arbitrariamente cerca del punto 14, que cuando le aplico la función no caen dentro de la bola que yo quería, la que yo me prefijé. Sí, Jimena.
Jimena, que está con la mano. Ahí lo que hiciste fue negar, lo que hiciste fue, para decir que no es continua, es negar la definición y la negación de un para todo es un existe Eso. Acá formalmente, al menos uno. si vos querés escribir esto, voy a este, voy acá, viene acá abajo. Si vos querés escribir el argumento que hicimos acá a nivel dibujístico, lo querés escribir bien, existe en contraste una bola de centro 1 y radio epsilon. ¿Se me cortó un poquito? ¿Ya estoy? Existe una bolita de centro 1 y radio epsilon, tal que para cualquier error que cometas a la entrada, la bola de centro 14 y radio delta, siempre existe algún punto malo, los rojitos, un X sub delta perteneciente a la bola de centro 14 y radio delta, tal que F de X sub delta no pertenece a la bola de centro 1 y radio epsilon. Esto que está diciendo vos es esto, cuando uno niega, vos querés probar que una función no es continua, entonces tenés que negar la definición de continuidad. Cuando uno dice dado, es lo mismo que escribir un para todo acá. Entonces, si yo quiero negar una definición que me dice para todo objeto pasa tal cosa, ¿cuál es la negación de que para todos? ¿Qué querría decir de que para todo objeto de un universo la característica es tal? Bueno, que por lo menos Que para no uno, podés encontrar ni uno que que lo por lo cumpla. menos Entonces, existe uno donde la cosa falla. De ahí viene la gran cosa de que los lógicos usan esto, de que si yo quiero una definición que tiene mucho chirimbolo de para todo y existe, la negación de eso, el para todo se transforma en un existe, y el existe se transforma en un para todo. Entonces lo que hicimos en este dibujo, para probar la discontinuidad de esa función, es un poco escrito, es un poco eso que quedó escrito ahí. Escrito es un poco lo que quedó escrito ahí. ¿Cómo estamos de hora? son las 11:02. 11:02. Termino con esto, ya que estamos, porque siempre hablamos de funciones de una variable, ¿no? Vamos a agarrar una función de R2 en R. Aumenté la dimensión del dominio, ¿eh? ¿Quiénes son mis dos espacios métricos acá? ¿Quiénes son mis dos espacios métricos? R2. ¿Con qué distancia? Con la que ustedes quieran. ¿Se acuerdan que en R2 o en Rn habíamos definido tres distancias que eran equivalentes entre sí? ¿Equivalentes en qué sentido? Que si dos puntos estaban cerca para una distancia, estaban cerca para las otras dos, y si estaban lejos, estaban lejos. No daba el mismo valor, cambiaban las formas de las bolas. ¿Se acuerdan que para la distancia euclidia las bolas eran discos, para la otra eran cuadrados, para la otra eran cuadrados girados? Elijan cualquiera de esas distancias, pero a ese R2 y a ese R los estoy viendo como espacios métricos. R2 es el plano y R es coso. Entonces, lo que voy a definir es esta función, y la defino así, miren, f a un punto de R, claro, de un punto de R2 es una f de xy. Y entonces, miren lo que voy a hacer, a ver si la logran interpretar esta función. Esta función la voy a definir como valiendo 1, bien simple, ¿eh? Valiendo 1 si el producto de x por y es 0. Y valiendo 0 en caso contrario. Miren esta función. Te queda como un escalón en los cuadrantes que X e Y tienen distintos signos, ¿no? Parece x por y, miren, acá quedó medio, parece raro, igual 0. x por y igual 0. A ver, interprétenme, ¿quién es el gráfico de esta función? Yo acá tengo el eje y. X por Y es 0 en los ejes, ¿no? Porque X por y es 0 en los ejes, sí señora. Y acá tengo un eje que se llama F. Che, vieron que ahora para graficar esto necesito tres ejes, ¿no? Porque necesito un eje X, un eje Y, que es el plano del piso, lo que está dibujado ahí en el piso, y después necesito un eje donde representar el valor funcional, que se llama F. ¿Qué está diciendo la primera parte de la definición de la función? Si x por y es 0,
O X es 0 o Y es 0. Entonces me decía Jimena, si X es 0, es que estoy en los puntos del eje Y. Si Y es 0, es que estoy en los puntos del eje X. Bueno. Era como una cruz que le sacás al piso y la levantás. Esta función vale 0 en todos lados. O sea que el grafiquito lo voy a pintar así. El grafiquito sería, lo voy a pintar con un color rojo al gráfico de esta función. En los puntos del eje, la función ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces voy a representarlo como una recta a altura 1, paralelo a un eje. Y otra recta paralelo al otro eje, también a altura 1. Este punto es 1. ¿Cuánto vale la función en todo punto que no esté sobre ninguno de los dos ejes, ni sobre el eje X ni sobre el eje Y? Vale 0, porque era 0 en caso contrario. Es el piso. O sea que es el piso. O sea que acá es 0. Acá es 0. Acá es 0. Acá es 0. ¿Dónde son los únicos puntos? Esto hay que verlo. Miren en el cuarto donde estén ustedes, en la casa de ustedes. Y váyanse, miren, me voy yo, pero váyanse a un vértice. ¿Están viendo el vértice ahí? Sí. Sí, ¿El vértice del salón? ¿Están viendo eso? Díganme porque quiero mostrarles. Ese. Sí, se ve. Ese. Esa arista de allá es X, es el eje X. Esta arista de acá es el eje Y. Y la arista esta que sube, donde unen las dos paredes, es el eje de las F. ¿Cómo es el gráfico de esta función? El gráfico de esta función es este listón a altura 1, este listón a altura 1, y después en el resto del cuadrante, ¿cuánto vale la función? 0. 0, estoy en el piso. Ahí va. Y el eje X y el Y no lo sacaste, o sea, serían Y el eje X y el eje Y además siguen. Estoy mirando acá, obvio. Necesitaría que esta pared fuera transparente, ¿no? Pero sigue para allá y sigue para allá. Te vino Bueno. bien el listón igual. ¿Qué pasa con la Eso continuidad de esta me función? parece- ¿Qué pasa con la continuidad? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de la continuidad de esta función? O sea, lo que yo quiero estudiar de esta función, primero, que esta función está definida en todo el plano, no hay duda, porque está definida en todo el plano. Pero la pregunta es, ¿dónde estudiar continuidad de f? Estudiar continuidad de f. ¿Qué quiere decir estudiar continuidad de f? ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Decirme en qué valores del dominio. Acuérdense que la continuidad es una propiedad de buen comportamiento local. ¿En qué puntos del dominio, que son puntos del plano, esta función se porta bien respecto a pequeños errores, que eso es continuidad? ¿Y en qué puntos del plano no? Eso es lo que me están pidiendo estudiar. Y ahí cuando X e Y sean distintos de 0, se va a portar bien. Y cuando X o Y valga 0, va a pegar saltos. Jimena dice, esta función es continua en todo punto, salvo en la unión de los dos ejes. Y en cualquier punto que esté en cualquiera de los dos ejes, es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Por lo mismo que hicimos para el caso del escalón en dimensión 1. Exactamente lo mismo, porque me tomo una bola de centro 1 que me deje afuera ¿quién? Con un epsilon suficiente al 0, de nuevo al 0. ¿Por qué en este puntito la función es discontinua? Porque las bolitas acá ya dejan de ser intervalitos. ¿Cómo son las bolitas? Estoy en el plano. ¿Tiene la famosa bola de centro A y radio delta? ¿Cómo la dibujo? Ah, es un disquito. Una circunferencia. Es un disquito, todo rellenito. ¿A dónde va a parar este punto rojo por estar en el eje? ¿A dónde va a parar? A 1. Pega el salto para arriba.
Pero adentro de ese disco rojo, lamentablemente, adentro de ese disco violeta, perdón, lamentablemente hay puntos que van a parar muy lejos de ese punto violeta. ¿Por qué? Porque por más chiquito que sea este disco rojo, se mete adentro del cuadrante, entonces hay puntitos naranjitas acá, de este lado o de este lado, que f de ellos, ¿cuánto vale? 0. Y si valen 0, están cometiendo un error fijo de valor 1. Y si cometen un error fijo de valor 1, es discontinua la función ahí, marchó. Es discontinua porque elegimos la opción de definición que elegimos. Si hubiésemos elegido la opción de definición primera, esta función hubiese sido continua en todos lados. Una pregunta. Sí. El punto violeta ese que dibujaste arriba, en La realidad imagen. no iría al eje. Es es un punto del gráfico. F del punto rojo, altura 1. Claro, pero en realidad no es que era 1 la imagen, Sí, por eso. porque iba... Lo intenté dibujar arriba, en la rectita esta que está a altura 1. Esto es un punteado. O sea, mi pregunta es, ¿no lo tendría que representar en el eje vertical, en el eje F? Sí, sí. Ah, Como punto del está. gráfico es un punto ahí. Está. Es el punto del gráfico. La imagen está en el eje vertical, claro. La imagen es esta. Es ese puntito de ahí. Pero, Ahí va. Ahí es donde veo que quedarían lejos los amarillos del claro, violeta. claro. Los amarillos irían a parar todos al 0. Acá, estos amarillos irían a parar al 0 y el otro iría a parar al 1. Entonces están lejos, están a distancia 1. Y el error cometido no lo puedo achicar a menos de 1. Entonces, y es independiente del tamaño del disquito ese violeta que tengo ahí. Otro ejemplito y termino. Ya seguimos con el práctico, pero otro ejemplito y seguimos. Y termino. F también, de R2 en R, tal que la defino así esta. Miren, F de XY. Y la defino como 1 si Y es igual a X cuadrado. Y 0 en caso contrario. Hiciste algo parecido, pero sube una parábola ahora. Me encantó eso de sube una parábola. Es exactamente eso que está pasando. X, Y, F. ¿Dónde están los puntos del piso, que es el dominio de esta función, que verifican que Y es igual a X cuadrado? Bueno, los puntos del piso que verifican que Y es igual a X cuadrado es una parábola. La vieja parábola más conocida por ustedes. La que tiene el eje de dirección en Y. La dibujo ahí. ¿Qué es lo que hace esta función? Y lo que dijo Jimena, que está buenísimo y lo está haciendo ahora con la mano. A esta parábola, ¿qué le hace? ¿A dónde la manda? Estaba en el piso esta parábola, pero ¿a dónde la manda? Miren cuánto vale la función en los puntos de la parábola. 1. ¡Pac! Entonces, el grafiquito de esto, lo dibujo de nuevo con violeta, el gráfico de esta función es esta misma parábola ahora, pero simplemente que tiene su vértice acá arriba. En 1. Y en el resto de los puntos del plano, ¿cuánto vale la función? 0. El ejercicio pide lo mismo, estudiar continuidad de esta función. ¿Cuál es la respuesta? A ver, alguien que no sea Jimena y que me hable. ¿Cuál sería la...? Vamos a ponerle un nombre al conjunto de los puntos de discontinuidad. Le voy a llamar DDF al conjunto de los puntos de discontinuidad.
discontinuidad. Pregunta, ¿quién es DDF en este ejemplo? ¿Alguien chateó ahí? ¿Que vi o no? Sí, tremendo. Sí, estoy pirando. Eso es tan No, pirando. eso fue cuando hablaste lo del épsilon y el delta. Nunca lo habíamos pensado por ese lado. Che, ¿quiénes son los puntos de discontinuidad acá? Miren, piénsenlo en términos de rotura. ¿Qué hace esta función? Esta función agarra el plano, agarra una hoja, ¿y qué hacen los puntos de una parábola? Pasa tijera, es como si hubiese pasado tijera, taca, 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 taca. En todos los puntos de la parábola pasó tijera, ¿y qué hizo con esos puntitos? ¿Los subió? ¿Pero qué dijimos que era continuidad? ¿Cuál era la única operación que estaba prohibida para que se violara la continuidad? Pasar tijera. Con lo cual, si yo identifico por dónde paso tijera, estoy identificando quién es el famoso DDF, ese que aparece ahí. Ahí respondió Daniel al chat. ¿Y qué dijo? Los que cumplen. Parábola prácticamente. Exacto. Entonces, si yo quisiera describir este conjunto F, ¿qué digo? Son los XY pertenecientes a R2, al dominio, tales que están en la parábola. ¿Qué quiere decir que están en la parábola? Que Y es igual a X2. ¿Qué pasa en todo otro punto que no sean puntos de la parábola? ¿La función es continua? Sí. Porque por más que el punto esté muy cerquita de la parábola, imagínense que estoy estudiando continuidad ahí. Por más que esté muy cerquita, puedo tomarme, voy a dibujar el entorno, el disquito famoso de la bola de centro, ese punto y radio delta, con color naranja. Puedo tomarme un disquito naranjita suficientemente chico que me deje afuera la parábola. Y ustedes me dirán, Jorge, pero pará, si ese punto ahora te lo tomás todavía más cerca de la parábola, ¿también es continua? Sí, porque me puedo tomar un disquito amarillo más chiquitito. De tal manera de que los puntos problemáticos queden afuera. ¿Y qué pasa en todos estos puntos amarillos? ¿Qué pasó en todos estos puntos amarillos? ¿Cuánto vale la función? 0. Y si la función es constante, obviamente, ¿cómo es? Continua. Si la función es constante, no comete errores. No comete errores. No hay error. Y si no hay error, obviamente eso va a ir a parar al centro de la bolita de centro F del punto y radio epsilon. Ni siquiera va a ir a parar cerca, va a ir a parar todos al mismo lugar. ¿Y qué pasa con todos los puntos de estos amarillitos que tengo acá? También la función es constante igual a 0. Entonces, no importa dónde yo me tome el punto negro, si no está en la parábola, por más cerquita que esté, si no está en la parábola, siempre voy a tener un entornito amarillo que me deje afuera los puntos de la parábola. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir exactamente? ¿Quiénes son exactamente los puntos de discontinuidad? Los puntos de la parábola y nadie más. Todo lo demás son continuos. Bueno, resumiendo, creo que lo más importante de la charla que estuvimos manteniendo hoy es lo que estuvimos discutiendo acá de la disyuntiva desde mi punto de vista, ¿no? Cada uno después saca lo que quiera de una clase de las cosas más importantes. Esto que está acá, yo creo que es un mito que uno arrastra desde el liceo muchas veces, mi experiencia la ha mostrado, y que uno no sabe muy bien por qué las cosas son como son. ¿Por qué lo que me doy es esto y lo que encuentro es lo otro? ¿Por qué la continuidad tiene que ver con una propiedad que tiene que ver con los errores, que tiene que ver con la estabilidad de una máquina respecto a pequeños errores? ¿Y cómo me elijo esos errores? ¿Qué error me doy y qué error encuentro? Yo creo que lo que estuvimos discutiendo hoy es esto de convencernos efectivamente de que lo que me tengo que dar es el error de salida y lo que tengo que encontrar es el error de entrada. Esa es la definición de continuidad. Bueno, y a partir de eso estuvimos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la verdadera justificación? Porque si eligiéramos el otro camino, sería una definición, pero sería una definición que no serviría para nada. ¿Por qué?
porque dentro de todas las funciones estarían casi todas serían continuas, porque claro, porque si me das la libertad de elegir el error que comete la máquina, me tomo un error gigantesco y sería continuo. No puede ser que mi grado de libertad sea elegirme el error que comete la máquina, no. Porque si no me lo elijo como se me antoje. ¿Vos querés que la máquina cometa un determinado error? Hay un error de entrada. ¿Querés que cometa un error más chico? Encuentro otro error de entrada. ¿Querés que cometa un error todavía más chico? Encuentro un error de entrada. Eso es continuidad. Y lo segundo, bien importante, continuidad tiene que ver con ¿qué? Con una única operación prohibida. ¿Cuál es la única operación prohibida? Romper. Entonces, muchas veces, y estos ejemplos, tanto el ejemplo de los dos ejes como el ejemplo de la parábola, están mostrando cómo uno, identificando dónde la cosa rompe, está identificando quién es el famoso conjunto DDF, el de los puntos de discontinuidad. Termino diciendo el DDF es un conjunto muy importante, y en particular es un conjunto que va a describir cuando una función es integrable o no. El tamaño que tenga ese conjunto va a tener que ver con la integrabilidad de una función. Ustedes en cálculo 1 ya deben haber hablado de esto. Eso tiene que ver con que ese conjunto sea importante en términos de medida o no. La caracterización final de una función Riemann integrable es cuando ese conjunto DDF tiene medida nula. Medida nula es un concepto que en términos, si estoy en R, es como que en términos de longitud es como si no tuviera longitud. Si estoy en el plano, es como que en términos de área, es como que tuviera área cero. Si estoy en el espacio, es como que en términos de volumen, tuviera volumen cero. Pero pueden ser muchos, ¿eh? El conjunto de... En R es como cuando subías un puntito nomás, igual podías integrar la función. Igual esa función es integrable, pero podés subir muchos más que uno. Podés subir una cantidad no numerable de puntos y esa función va a seguir siendo... Pero, Por ejemplo, mirá, okay. este DDF que tengo acá, el de la parábola, ¿en cuántos puntos es discontinua esta función? En una cantidad no numerable. En muchísimos. Porque es toda una recta. Una parábola es como una recta. Tiene la misma cantidad de puntos. Que la doblaste, claro. Sin embargo, no tiene área eso. No hay área. Entonces, en términos de medida, es un conjunto de medida nula y bueno, uno va a poder integrar ahí. Va a ser integrable Riemann, pero claro, un concepto de integral que no es la integral que conocemos. Acá vamos a necesitar, así como necesitamos dos ejes, vamos a necesitar dos chirimbolos de integral, y seguramente vamos a necesitar no una integral con un chirimbolo solo, sino una integral con dos chirimbolos, y eso se va a llamar integrales múltiples, que es el último tema del curso. O sea, capaz que es un bolazo, pero lo que necesito es que esos puntos de discontinuidad tengan una dimensión menos que la que tiene el dominio. Bueno, sí, no es exacta, es como que la frontera no sea muy gruesa. La frontera no sea muy gruesa, que no tenga área, que no haya un disco de puntos de discontinuidad, que no sea una especie de función de Dirichlet esta donde en los puntos de coordenadas racionales vale 1 y en el resto vale 0. Ahí levantaste a 1 una cantidad densa de puntos, entonces ahí sumas inferiores y sumas superiores no se van a poder acercar. Va a pasar lo mismo que pasaba en dimensión 1, digamos. Pero bueno, ya tendremos tiempo de llegar a eso. Descansamos 2 minutos y volvemos. Yo corto esta grabación, pero no me voy. El otro día les dije hay que salir y entrar. En realidad me parece que no, porque es la misma sala esta. Así que lo que hago es cortar esta grabación